Buenas noches, hermanos, y a todos los amigos en esta noche. Gracias damos al Señor por este día jueves, que podamos transmitir este mensaje o compartir este tiempo juntos en la presencia del Señor. Así que antes de entrar a la alabanza, vamos a aperturar con una oración para que Dios bendiga todo este tiempo que vamos a compartir. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites poder estar, Señor, aquí, Señor, compartiendo sobre todo tu palabra y que podamos honrarte en esta hora, alabarte, Señor, y bendecir tu nombre. Gloria a tu nombre, bendice Jesús. Cada hermano que ha de escuchar este mensaje, Por favor, cada Señor. amigo, cada persona que pueda Aleluya, escuchar. Señor, ministra con tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Gloria a amén. Dios. Cantamos una alabanza, luego oramos por la palabra y por las necesidades. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Vamos a entrar a un tiempo de adoración ante la presencia del Señor. Queremos animarte, amado pueblo del Señor, los que ya están conectados, los que se van a ir conectando, a adorar al Señor y suplicar que su presencia realmente reciba nuestra adoración como una ofrenda grata. Amén. Recíbelo, Señor. Yo Dios de mi amor.
Amén. Vamos a invitar al pastor para que él pueda en esta noche leernos una lectura bíblica y orar a favor del mensaje de la palabra de nuestro Dios. Quiero leer un texto en Salmos 51, 10. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El versículo 16: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué hermosa palabra. La humildad, el corazón contrito y humillado, eso es lo que Dios busca de nosotros, de nuestras vidas. Dios dice que da gracia a los humildes, pero a los altivos lo mira de a lejos. Importante que podamos presentarnos con un corazón humilde, con un corazón contrito a la presencia del Señor. David dice: Señor, no te agradas de los holocaustos, por más sacrificios que haga, Señor. Y dice: tú esperas un corazón contrito y humillado. Qué importante que podamos acercarnos al Señor con ese espíritu, ¿no? Con ese corazón de humildad. Oramos al Señor con todo nuestro corazón en esta noche para que Dios pueda hablar a nuestras vidas a través de su palabra que va a estar compartiendo Ruth en esta noche. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, como leemos tu palabra. Crea en nosotros un corazón limpio y renueva el espíritu dentro de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta noche Señor, a tener un corazón contrito y humillado. Un corazón, Señor, que desea de tu palabra. Aleluya. Desea de tu presencia, Señor. Fortalece en esta hora, Padre, a cada oyente, a cada vida, Señor, que en esta noche con ese deseo viene a ti, a escuchar tu palabra. Señor, pido por la vida de Ruth, que bendigas en esta hora, que va a impartir tu palabra. Pido la bendición tuya, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche ministre en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, les saludamos con la paz del Señor nuevamente. Queremos invitarles a que abran las Escrituras en el libro de Gálatas, capítulo 3. En esta noche vamos a estar compartiendo las Sagradas Escrituras desde el versículo 15. Amén. En este día vamos a hablar sobre la promesa inmutable. Amén. Ese es el tema que vamos a compartir en esta noche, conforme Dios nos da la gracia. Sean todos muy buenas noches. Reciban los saludos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes que ya están con nosotros. Amén. A los hermanos, hermanas, los pastores que se conectan y que en cada transmisión nos acompañan aún de otros ministerios. Aquellos hermanos que verán la transmisión luego, porque quizás algunos están trabajando, otros están, aleluya, en el hospital, otros están haciendo algunas funciones. Pero los que estamos, amén, los que podemos en este momento concentrarnos en la palabra, vamos a estudiar en esta noche la promesa inmutable. ¿Sabe que cuando uno dice la promesa, está hablando de algo que se ha prometido y que todavía no lo tiene, pero que va a venir? Y cuando dice inmutable, está hablando de algo que no varía ni cambia por nada. Entonces, en esta noche, ahí donde estás, cierra tus ojos una vez más y presentémonos delante del Señor, pidiendo que Él hable en nuestro interior y que la palabra pueda realmente abrir los ojos de nuestro entendimiento y obrar en nuestro interior. Amado Dios y buen Padre Celestial, me uno al clamor de tu siervo el pastor, Señor. Y me uno al clamor de todos los hermanos que se han conectado y se van conectando en esta noche
para recibir tu palabra, para compartir este momento de coinonía en la presencia, en tu presencia, donde tu Espíritu Santo sea aquel que ministre a cada vida, a cada corazón y fortalezca la fe de tu pueblo. Te damos gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por cada vida que se conectó, se va a conectar o irá mirando, Señor, en otros lugares. Señor, luego algunos del trabajo, otros han viajado, Señor, pero los que verán, Señor, aún aquellos que quizás por primera vez sean impactados por tu palabra. Aleluya. Y tu palabra pueda, Señor, traer al corazón sanidad, perdón, misericordia. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo en tus manos y pedimos que tú nos hables, nos ministre para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a lecturar del versículo 15, capítulo 3, reiteramos, Gálatas, capítulo 3, versículo 15, amén. Dice la palabra del Señor, Pablo dirigiéndose a las iglesias allí en Galacia, dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Qué hermoso como empieza Pablo hablando a los hermanos a través de esta carta. Empieza hablando y dirigiéndose a todos los creyentes en las iglesias y le dice, como diciendo, estos términos que ustedes conocen, dice, hablo en términos humanos, como diciendo, ustedes conocen lo que es hacer un pacto, saben lo que implica un pacto entre dos partes. Entonces Pablo comienza de esta manera hablando a la iglesia, y algo que sobresale que cuando se hace un pacto, una vez que está ratificado, es decir, una vez que ambas partes pusieron el acuerdo, hay una firma de por medio, algo que realmente allí se han puesto de acuerdo, dice, nadie lo puede invalidar ni le puede añadir, es decir, no se le puede quitar ni añadir nada. Y Pablo comienza con esta expresión a los creyentes de las iglesias en Derbe, y todos aquellos lugares que hemos hablado, Listra, aquellos lugares que conforman esta iglesia de Galacia. Y le dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Dice allí la palabra de nuestro Dios, pone el ejemplo nuevamente Pablo de Abraham. Y allí dice claramente, fueron hechas las promesas a este varón que recibió como título Padre de muchedumbre, Padre de fe. Este varón dice, a él fueron hechas las promesas. Ahora, como a él fueron hechas las promesas y a su simiente, no está diciendo a muchas simientes, está diciendo a la simiente. A una simiente, dice, y a su simiente, la cual es Cristo. Es decir, la promesa de Dios a Abraham y a su simiente, a sus generaciones, iba a ser, como dice aquí la palabra de Dios,
es Cristo. A Él le fue dada esa promesa que cobra validez, porque el pacto Dios lo hizo allí, dice, ¿con quién? Con Abraham, que creyó, esperanza contra esperanza. Y la Biblia dice allí en el versículo 17 que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, es decir, Dios Padre para con Cristo, Jesucristo, el Hijo, dice, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Dios hizo un pacto con Abraham. Ese pacto cobraba validez en la persona de Jesucristo. Es decir, luego de Abraham, después de Abraham, 430 años transcurre y es dada al pueblo de Israel a través de la persona de Moisés. Dios le da la ley, los 10 mandamientos. Pero la promesa de que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra había sido dada antes de la ley. Antes de la ley, ¿cuánto tiempo? 430 años. Como ese pacto ya había hecho Dios con Abraham a través, como dice, que iba a cobrar validez en la persona de Cristo, nada tiene que ver la ley. Pues cuando vino la ley, no era que iba a abrogar la promesa. Usted sabe, abrogar significa, se lo voy a leer el significado. Abolir significa cancelar, revocar, significa suspender o dejar sin vigor una ley, una costumbre, una disposición legal. En otras palabras, el pacto que Dios había hecho con Abraham, ese pacto no iba a ser abrogado por la ley. No es que iba a caducar, iba a ser cancelado, no es que iba a ser revocado, abolido al haber sido dado la ley, sino que el pacto seguía vigente y iba a ser cumplido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo le enseña a los hermanos en Galacia allí que ellos tenían que entender que la promesa que le había sido dada, como dice allí la Escritura, aleluya, a la vida de Abraham, iba a tener el cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Como diciéndole allí al pueblo, como diciéndole y trayendo a memoria, bendito sea nuestro Dios. ¿Qué cosa? Que dice la palabra que el cumplimiento iba a ser veraz. No tenía nada que ver con la ley. No era que al venir la ley, luego 430 años después, iba a quebrantarse ese pacto. Porque usted sabe, como empezó hablando Pablo a los creyentes, un pacto hecho no se puede añadir, no se puede invalidar, y dice una vez ratificado, es veraz, se mantiene en el tiempo. Por lo tanto, allí nos dice, versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dios concedió a Abraham y fue contado como padre de justicia, padre de muchedumbre, padre de la fe, justamente porque creyó en la promesa. Comencé esta enseñanza diciéndole que la promesa es una expresión de un acto de declaración de algo que todavía no es, pero que va a suceder. En otras palabras, es la fe misma. La fe es creer que va a suceder, aunque no lo veo,
pero lo creo. Eso es la fe. Pues la fe de Abraham tuvo su premio en la obra de Jesucristo. Él lo creyó y que en su simiente iba a venir Cristo. En su simiente iba a tener el cumplimiento de ese pacto, habiéndolo hecho Dios con Abraham. Entonces Pablo le dice a la iglesia, no nos olvidemos que las palabras que utilizó en el capítulo 3 fueron muy fuertes al inicio. Yo no sé cuántos de ustedes se atreverían a decirle a sus hermanos, a sus hijos o a algún vecino, ¡oh, insensato! Pero él, como ese padre espiritual, llevaba al pueblo a reflexionar. Eran vidas, eran almas que necesitaban volver de su error, volver de eso que para ellos estaban siendo arrastrados, pensando que estaban haciendo bien, estaban entrando en un estado de confusión. Pero aquí la palabra de Dios, Pablo pone el fundamento. A Abraham le fue dado la promesa. No porque ahora, 430 años, vino la ley, queda invalidado ese pacto. Es por la promesa, es por fe, se recibe la herencia. Entonces, allí Pablo hace entrar en conocimiento, en otras palabras, en sí al pueblo, a los creyentes. ¿Por qué razón? Porque estaban siendo arrastrados y confundidos por aquella doctrina judaizante que eran celosos de la ley, más eran muy celosos, muy legalistas, muy radicales, más la circuncisión, más las ceremonias, pensando que era la manera de obtener la justificación delante de Dios y la salvación. Pablo dice, no, la promesa le fue dada a Abraham y esa promesa tiene vigencia en la persona de Cristo. A su nombre sea la gloria. Por eso en esta noche tenemos que entender que como herederos del reino de los cielos, somos herederos no por la ley, porque ante la ley estamos muertos. Nadie puede cumplirla, sino que Jesucristo vino a cumplirla. Dio su vida, tuvo el cumplimiento en él, para que ahora nosotros, después de su muerte y resurrección, al recibir a Jesús como Señor y Salvador, y Él tomar gobierno de nuestra vida, podamos con su asistencia, con el poder del Espíritu Santo, poner por obra la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Porque solos no podemos. Esto no tiene nada que ver con el razonamiento, cuánto entendemos, sino que es una obra netamente del Espíritu Santo que genera al oír la palabra fe en nuestros corazones, para que nosotros actuemos y caminemos en fe. Amén. La palabra de Dios continúa diciéndonos, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y uno se dice, entonces, ¿para qué vino la ley? Si después de 430 años Dios da la ley, entonces, ¿por qué Dios le da la ley al pueblo de Israel? Pues tiene, de alguna manera, un objetivo esa ley. Y lo vamos a leer. La ley vino por algo. No, usted diría, pero si a Abraham se le fue dada por promesa, Abraham creyó, ya no era suficiente. Sin embargo, la Escritura nos va a enseñar y nos va a revelar por qué ha sido tan importante que después de los 430 años, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Faraón, salió de allí de Egipto, y en el monte Sinaí le fue dada la ley a Moisés, tenía un propósito y tiene un propósito. En aquellos tiempos, para el pueblo judío, el pueblo hebreo, como lo hablaban, como lo mencionaban, y ahora lo es para nosotros la iglesia. Amén. Y dice, versículo 19,
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Es un interrogante. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, aquí viene la respuesta. La respuesta es que la ley vino a causa de las transgresiones que el pueblo de Israel estaba cometiendo y de las transgresiones del pecado en la humanidad. La ley vino, dice, hasta que viniese la simiente. ¿Cuál es esa simiente? Hasta que viniese Cristo. Y dice, ¿a quién fue hecha la promesa? A Abraham, a través de la persona de Jesucristo, tenía el cumplimiento de esa promesa, de ese pacto que Dios había hecho con Abraham. Y dice, y fue ordenada, mire usted la expresión, por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Quién es ese mediador? Usted sabe que un mediador, esa palabra en griego significa mesitas. Significa un intermediario, un árbitro, un reconciliador. Es decir, para que esa promesa cobrara validez, era necesario que ese pacto entre Dios y Abraham, y en su simiente iba a tener el cumplimiento. Ese mediador es nada más ni nada menos el Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué significa esta expresión? El cumplimiento lo tiene, dice, era necesario un mediador. Dios es uno en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es Dios mismo. No hay tres dioses. Por eso dice la Escritura, era necesario que el mediador, ese Dios creador, el Dios todopoderoso, se encarnó en su Hijo Jesucristo. Cumplió el propósito por lo cual Él vino a este mundo. Es ser ese mediador, ese reconciliador entre el hombre y Dios. Porque hasta el momento, todo acto, todo sacrificio, toda ofrenda que se realizaba una vez al año, cubría el pecado de todos los habitantes del pueblo de Israel. Solamente ofrecían un cordero de un año, sin defecto, sin mancha. Y allí el pecado era cubierto. Pero cuando vino en nuestro mediador, Jesucristo, el Cordero de Gloria, bastó solamente dar su vida una vez y para siempre para reconciliarnos con Dios. ¿Se da cuenta? Pablo le está diciendo a la iglesia en Galacia, hermanos, la ley trae el conocimiento de nuestras transgresiones. Cuán miserable es nuestra naturaleza y nuestra condición delante de un Dios santo. Fue necesario que un mediador venga, porque era imposible agradar a ese Dios, por cuanto nuestra naturaleza es pecaminosa. Y Pablo le enseña a la iglesia, la ley puso al descubierto a la conciencia del ser humano, y en aquel entonces del pueblo de Israel, el pecado, que estaba hasta ahora encubierto, pero que a través de la ley dada a Moisés en esas tablas, allí fue manifiesto y revelado a los ojos de las personas
su condición delante de Dios. Cuando usted y yo estamos lejos de Dios y oímos la palabra, ella cobra vigencia en nuestras vidas y nos manifiesta y nos revela nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra condición pecaminosa. Sale al descubierto, es manifiesta y revela la Escritura nuestra condición. No miremos al costado para ver el pecado del otro. Deja que la palabra ministre nuestros corazones. La palabra saca al descubierto nuestra realidad, nuestra condición, delante de un Dios santo. Y dice la palabra, versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Es un interrogante, diciéndole, ¿acaso la ley es contraria a la promesa de Dios? Y Pablo le responde, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Se da cuenta? Pablo está diciendo, no, le está diciendo, si la ley dada pudiera dar vida, pudiera vivificar, justificar, entonces la justicia hubiera sido a través de la ley. Pero continuamos. Dice, versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo, ¿qué dice? Pecado. Para que la promesa que es por la fe en ¿quién? En Jesucristo, es decir, en el Hijo de Dios, fuese dada ¿a quiénes? A los creyentes. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Pablo saca ese velo que estaba empañando la visión de los creyentes de aquellos años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Alrededor de los 55, 57 años después de Cristo, Pablo escribe esta carta a los creyentes en Galacia y les dice, amados hermanos, si hubiera sido por la ley nos hubiera justificado, pero es que la ley no nos podría vivificar. Por la ley, todos estábamos sentenciados a muerte. Pero dice allí la palabra de Dios, la Escritura, la palabra de Dios, encerró todo bajo ¿qué? Pecado, es decir, trajo el conocimiento del pecado. Y dice la palabra, para que al tomar conocimiento del pecado, dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley fue dada al pueblo judío. La promesa tuvo el cumplimiento en Jesucristo, los evangelios. Luego, en la persona de Jesucristo, viene la etapa donde Dios, en otras palabras, ordena a través de la persona de Jesucristo, a través del obrar del Espíritu Santo, a la iglesia, a los creyentes. Por eso Pablo allí le pone en manifiesto a la iglesia que así como la Escritura encerró todo bajo pecado, ya estamos terminando, hermanos, ¿para qué? Para que esa promesa dada a Abraham, hoy usted, yo y en aquellos tiempos la iglesia de Galacia, los creyentes de aquel tiempo, por la fe en Jesucristo, fuese esa promesa. ¿Pero a quiénes? A los que no creen, a los incrédulos, a los que escuchan y le dan la espalda a Dios. No, cobra vigencia esa promesa al que abre el corazón y le cree a la palabra. Por eso dice a los creyentes. Allí no puede entrar la duda,
La incredulidad es para todos aquellos que creen en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo le dice a la iglesia, hoy esa promesa es dada en Jesucristo a los creyentes. Mire, continuamos, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Se da cuenta? Dice la palabra de Dios que antes que viniese la fe, estábamos bajo la ley, estábamos muertos espiritualmente. Físicamente teníamos vida, trabajábamos, andábamos, pero aquí hay algo. Dice, estábamos, confinados bajo la ley, sentenciados, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, hasta el momento estaba oculta, encubierta, pero que se iba a manifestar a su tiempo. Entonces ese proceso en que fue dada la ley fue necesario para que el pueblo tomara conciencia que necesitaba de Dios. Dios dando esa oportunidad y haciéndole entender a su pueblo, Dios amaba y ama al pueblo de Israel. Dios nos ama a los habitantes de las naciones. Lo que no ama es el pecado. El pecado nos mata espiritualmente y no nos permite acercarnos a Dios. Pero hoy que estamos escuchando la palabra, hoy que abrimos nuestro corazón al Todopoderoso, cuando venimos y escuchamos y viene la fe a nuestro corazón por oír la palabra de Dios, se nos es revelada, se nos es manifestada. Aleluya. La fe, ¿para qué? Para que nosotros podamos ser participantes de la promesa en la persona de Jesucristo. Ahora, terminando en esta noche, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En esa disertación que Pablo tuvo con Pedro, en el momento que iban a compartir los alimentos, en ese momento que Pablo reacciona y de alguna manera él le llama a Pedro la atención, viendo, dice, la hipocresía. Le dijo, viendo la actitud de Pedro, Pablo lo que quería era enfatizar, como nos dice en este texto, que la ley era solamente una guía. Usted sabe, lo ayo significa custodio, significa educador, significa guía, preceptor. En otras palabras, fue necesaria dada la ley ¿para qué? Para dirigirnos, y disciplinarnos para ir a Cristo. Dice la palabra aquí, de manera que la ley ha sido nuestro guía, nuestro educador, nuestro custodio, aquel que nos dirigió para llevarnos a Cristo. Y dice, a fin de que fuésemos justificados no por las obras de la ley, sino que fuésemos justificados por la fe en la persona de Jesucristo. Y dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. En otras palabras, cuando oímos las buenas nuevas de salvación y la creemos, salimos de esa guía, de ese custodio. Ya no necesitamos ese ayo que nos encamina a Cristo, sino que al recibir a Cristo es allí revelada la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo.
¿Se da cuenta? Ya ahora el que señoría, el que ministra, el que gobierna nuestro corazón, ya no es la ley, sino es Jesucristo, es su Espíritu Santo, para recién poder cumplir la palabra, obedecerla, y qué más, para que ya no estemos bajo ayo, sino que podamos ser justificados delante de Dios por Jesucristo. Oremos en esta noche. Es preciosa la palabra. La semana que viene terminaremos el capítulo 3. Y allí nos dice claramente, hoy ya no estamos bajo ayo de la ley. Hoy nuestro ayo, nuestro guía, hasta que vayamos a Cristo, a los cielos, es la persona del Espíritu Santo. Él nos guía a través del conocimiento de la palabra que nos hace libre, para que nosotros seamos conducidos hacia Cristo. Que no nos apartemos ni nos desviemos. El Espíritu Santo dice, nos guiará a toda verdad. En otras palabras, el Espíritu Santo va a cuidar de nuestra vida para que no nos salgamos de su voluntad. La voluntad de Dios para nosotros está transcrita en las Escrituras. Hoy, por la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, en los creyentes, podemos poner por obra su palabra. Pero no somos justificados por poner por obra su palabra, sino que somos justificados por creer en ese Dios encarnado que vino 100% divino, 100% hombre, vivió, se desarrolló su ministerio obediente al Padre. ¿Para qué? Para cumplir la promesa dada por Dios en Cristo. Y hoy nosotros podemos acceder a esa salvación. Podemos realmente en este tiempo ser parte del cuerpo de Cristo. Podemos verdaderamente ser considerados hijos de la promesa tan solo por creer que Dios se hizo hombre, murió y resucitó para darnos vida eterna, perdón de pecados y justificarnos delante de Dios para conducir nuestras vidas y nuestro peregrinar, porque somos pasajeros en este mundo, para conducirnos a los cielos. Quien no cree esta palabra que Pablo enseñaba a Galacia, a la iglesia de Galacia, ¿sabe qué? No puede ir al cielo. Por eso no todos los que mueren van al cielo. Los que mueren sin Cristo no van al cielo. Van destinadas sus vidas a un lugar de tormento que nunca se acabará. ¿Usted por qué piensa que la iglesia continúa predicando por televisión, por internet, por WhatsApp, por teléfono, en las calles? Porque justamente este es el Evangelio, las buenas noticias. Hay alguien que puede socorrernos, salvarnos de ese tormento eterno, de esa separación eterna que realmente existe y donde van a ir todos los incrédulos, todos los que no creen en Jesucristo. No tiene nada que ver con coaccionar o forzar a creer. Cada uno voluntariamente decide creer o dar la espalda. El que cree en la obra de Cristo es justificado, es heredero del reino de los cielos. El que rechaza a conciencia luego de escuchar la palabra y no quiere saber nada de Dios y dice, yo no quiero saber de eso, yo me inclino a esto, a aquello, a lo otro. Hoy Dios te está hablando. Hay muchas ofertas en el mundo y se muestran de diferentes maneras, pero usted sabe, hay un solo camino que nos acerca a Dios.
Hay un solo camino que nos lleva al cielo y es justamente ese mediador, ese mesita, es Jesucristo. No hay otra manera. No es que morimos y todo se acaba. Morimos, pero en vida tomamos la decisión. ¿Nos vamos al cielo? ¿Nos vamos arriba con Él? ¿O nos vamos a un abismo, a un precipicio que su dolor, su tormento jamás acabará? Si tú, escuchando esta palabra, tienes cosas que arreglar con Dios, ese es el momento ahí en casa. Voy a pedirle a Rebeca que pueda tocar la melodía suavecita de la alabanza que hemos entonado a nuestro Dios. Y te voy a invitar. Estás en casa, de repente estás en la sala o estás solo. Allí donde estás, asincerémonos con el Señor. Abramos nuestro corazón y pidámosles al Señor. Si tú no invitaste a Jesús ser el Señor y el Dios de tu vida, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que puedes ser reconciliado con Dios, pero lo es a través de Jesucristo. No es a través de ritos, ceremonias, es a través de la fe en la obra de Cristo. Por eso en esta hora, si tú nunca lo invitaste a tu corazón, abre tu corazón. Tú y yo, a través de la palabra, tomamos conciencia que somos pecadores y que necesitamos día a día ser limpiados por la sangre de Cristo. Su palabra produce fe, pero nos va santificando, nos va transformando en la medida que nosotros abrimos el corazón. ¿Y sabe qué? Cuando más abrimos el corazón al Señor, nos volvemos más manso, más humilde, más dependiente de Dios. Porque no es las obras que hagamos. Porque si algo podemos hacer, gracias es a Dios. Si no es por lo que nosotros reconozcamos cada día, cada hora, cada minuto del día, que estamos vivos, que si podemos respirar y que si partimos de esta tierra, es por netamente la obra de ese Dios que se hizo carne para salvarnos y redimirnos y liberarnos del pecado y del abismo que se encuentra listo y preparado para los que aborrecen la obra de Cristo, rechazan a conciencia a Cristo, su palabra. No se trata si soy de tal religión, de tal secta, se trata del creer. Por eso en esta noche, si tú has creído en la obra de Cristo, eres su heredero, eres su heredera. Puedes gozar de todos los derechos legales delante de Dios y de cada promesa que Dios dejó en la Escritura. Pero si no has recibido a Jesucristo en tu corazón y vives en adulterio, vives en fornicación, vives una vida en desorden, hablando de este, de aquel, mirando mal, mirando por encima, haciendo muchas cosas que tú sabes en tu conciencia que no están bien, es la hora de ponernos a cuenta con Dios. Por las obras nadie va a ser justificado. Nadie tiene ganado el cielo por lo que podamos hacer. Miserables somos delante de Dios. Solo Él nos otorga libre acceso a través de Jesucristo. Pero para poder entrar ante su presencia, debo confesarle mis pecados, confesarle, ser sincero, honesto con Dios, para que Él pueda limpiarnos, lavarnos, enjuagarnos y hacer esa obra perfecta en nuestras vidas. Cierra tus ojos ahí donde estás y habla con Dios. Quizá usted dice, pero estoy
rodeado de personas, siento vergüenza. No. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a orar a Dios. Si tú estás arrepentido de haber engañado a tu esposa, de haber abusado de alguien, de haber mentido, de haber robado o haber hablado mal de un ser querido, de la iglesia, de los siervos, no lo sé, tú lo sabes. Cierra tus ojos y abre tu corazón y pide a Dios perdón. Su sangre es poderosa para limpiarnos. Su sangre es poderosa para lavarnos y levantarnos. El Señor quiere ayudarte. Hay solución para nuestra vida. Y Él quiere que nosotros nos reconciliemos para que Él pueda hacer la obra. No se olviden que esta palabra fue a los creyentes, no a aquellos que estaban en el mundo, fue a la iglesia. Y en esta noche nos habla a nosotros los creyentes, pero también nos habla a aquellos que todavía quizás no han recibido a Jesús. Invítalo a tu corazón, confiesa tus pecados, recibe su perdón y desde allí comenzará una nueva obra en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Ella, tu palabra, tiene todo poder. Tu palabra nos revela lo maravilloso de ese plan perfecto que tienes para con la humanidad, para atraernos a ti, libertarnos de los barrotes del pecado que nos frenan y no nos permiten acercarnos a ti. En esta noche, ministra los hogares, Padre Santo, ministra a todos aquellos que nos están mirando, ministra nuestras vidas que estamos en este hogar, Señor, y que hemos separado este tiempo para acercarnos a ti. Hacemos oración de confesión delante de ti, nos volvemos delante de ti, porque tu palabra nos revela nuestra condición delante de un Dios santo, delante de un Dios que es justo y que solamente va a justificar a aquellos que creen en la obra de Cristo, que somos rociados por esa sangre. Padre, límpianos de nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, nuestras maldades y restáuranos para tu gloria. Queremos volver nuestro corazón a ti en paz y en comunión. Ayúdanos, recibimos tu perdón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. En el día de mañana, Dios mediante, la iglesia está de ayuno y oración. Todos los que puedan apartarse ese tiempo. El ayuno y la oración lo vamos a hacer de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde en nuestros hogares. Si a vos te toca trabajar, tómate un tiempo antes de ir al trabajo y orar. O al volver del trabajo, tienes un tiempo allí de soledad, aprovecha, busca el rostro de Dios. Si estás en casa, tienes niños pequeños, no hay excusa. Puedes buscar el rostro de Dios. Abstente de todo distractor y volvamos el corazón a Dios. Necesitamos que Él nos ministre y más en estos tiempos de dificultades. Si estás tomando medicación y no puedes hacer un ayuno completo, puedes tomar agüitas calientes, emolientes, comer una fruta, un yogur, pero apártate y sea un tiempo donde puedas buscar a Dios. Hazle de comer a tus hijos y aíslate en un costado de la casa, lee la palabra, ora. No pongamos excusas, hermanos. Busquemos al Señor. Si esa es la prioridad de tu vida, tú vas a encontrar la mejor manera de hacerlo. Recordemos, la hermana Rosa Guayas, la mamá de Joaquín, está haciendo una actividad el día sábado. Aquellos que quieren colaborar con ella,
realmente sean ustedes comunicándose o comunicándose con nosotros. Amén. Y si no, ore por nuestra hermana. Amén. El día sábado a las 7 de la noche tenemos la reunión de Zoom con los jóvenes. Animen, hermanos, a sus hijos. Saben qué bueno que usted como papá, mamá, enseñe la palabra a los hijos, pero también es bueno que los hijos reciban la palabra de sus pastores. Que los hijos realmente tengan coinonía con otros jóvenes y reciban la palabra para ellos. Lo mismo animo a los padres de familia que tienen niños hasta 10 años o 11 años. Los domingos a las 4 de la tarde tienen Zoom. Anímenlo. La maestra, la hermana Noemí, le estará mandando el link para que esos niños se conecten. Anima papá, mamá, a tus hijos a recibir la enseñanza de la palabra. Y el día domingo, a las 10:30 de la mañana, tenemos la transmisión del servicio por Facebook, por YouTube y también por Zoom. Animo a la iglesia. Tratemos, si usted sabe que la reunión es 10:30, 10:25, ya conéctese para que podamos juntos poder participar de esta bendición. Que Dios les bendiga, que la gracia del Señor los acompañe y nos despedimos. Será hasta el día domingo. Que el Señor les bendiga.